al querido Pedro Miguel, escritor, columnista y hombre importante, fundamental en esta cuarta transformación para que nos ayude a analizar parte de esta realidad, las campañas perversas, el tiempo de sopilotes, los destapes en la oposición, las nuevas alianzas y esta necesidad imperiosa, dice Claudio X González, de sumar a Movimiento Ciudadano a las fuerzas unidas, opositoras contra López Obrador. Pedro Miguel, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo estás, Pedro Miguel? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, ¿qué tal? Estoy en la calle, perdón, pero te escucho. Oye, Pedro, ¿cómo ves estas campañitas? El presidente va de 2-2. Ayer creo que fue duro con la revista Proceso, hoy con el periódico El Financiero, y alerta, señala, si bien es cierto, lo ha hecho ya por mucho tiempo, de estas campañas que se intensifican contra él y sus más cercanos colaboradores en tiempos en que en los congresos locales se busca aprobar la reforma constitucional de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, en momentos en que ya se habla de la reforma electoral. ¿Cómo ves, Pedro, el ambiente? Perdón, Vicente, no estoy escuchando bien. A ver si Ceci me pudiera marcar por teléfono directo, porque acá no se escucha nada. Bueno, tristemente hemos tenido problemas, entonces no sé, Ceci, cómo le estábamos marcando a Pedro Miguel, si nos dice que le llamemos directamente. Bueno, creo que no tenemos entonces a Pedro Miguel, o tenemos problemas para que nos escuche. A ver, Pedro. Que escucho Pedro muy cortado. Miguel. A ver, pero voy a tratar. A ver, vamos a ver si nos puedes ayudar a entender esta realidad que se mezcla entre campañas perversas de los medios que son exhibidos por el presidente, con esta oposición que está en temporada de destapes, y también en medio de dos discusiones importantes en los congresos locales, las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028 y la reforma electoral. ¿Cómo entiendes lo que está pasando, Pedro? Vicente, querido, primero una disculpa por las fallas de comunicación. Creo que se ha recrudecido la ofensiva de la oligarquía reaccionaria y neoliberal, y se ha extendido. Primero buscó fracturar la relación entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la sociedad. Esto claramente no lo logró. Todos los indicadores pues nos hacen pensar que la oposición se acerca a una derrota en el 24 y en el 23, desde luego. Entonces, han variado la línea de ataque y ahora le apuntan a dos cosas: a crear problemas en la relación con Estados Unidos, entre el presidente López Obrador y el gobierno de Joe Biden, por un lado, y por otro lado, a crear una fractura entre la presidencia y las Fuerzas Armadas. Creo que a esto apuntan las campañas. Yo digo que son los penileyazos, los lauleonazos, los guacamayazos, los lloretazos, etcétera, que tratan de romper relaciones que son fundamentales para el buen desarrollo de la transformación en la que estamos empeñados. Y creo que también están fracasando porque no tienen nada sustancial que decir, no tienen nada de fondo, no tienen, es decir, la 4T no guarda esqueletos bajo la alfombra ni en el armario. Todo lo que se ha encontrado de guacamaya pues son asuntos menores, poco relevantes, que de ninguna manera justifican una ruptura como la que se pretende desde los partidos de la oposición, Claudio X González, la Coparmex y desde luego instancias internacionales de la ultraderecha que
que evidentemente han dejado un sello en este operativo que ha sido Guacamaya, ¿no? Y por el lado de la relación con Estados Unidos, afortunadamente se ha consolidado un modelo muy sólido de relación en el que cada asunto se dirime, se gestiona en su propia pista, en su propio canal, sea la economía, sea el comercio, sea la política, sea la seguridad, y también allí me parece que de manera muy clara, pues esta ofensiva se ha ido reduciendo prácticamente a la nada, no ha incidido en los índices de popularidad de López Obrador, ni en la intención de voto de Morena para el año entrante y para el 2024. Del nivel del fracaso de la oposición política es la intensidad de los ataques desde los medios de comunicación que pues no comulgan con esta cuarta transformación. En otras palabras, pues seguiremos viendo esto en la mañanera y el presidente poniéndolo en términos peloteros, bateándolos. Sí, esto se va a intensificar. Esto se va a intensificar porque conforme se acercan procesos electorales, pues crece la desesperación opositora que desde luego ya dio esfumarse sus posibilidades de interrumpir la cuarta transformación, lo que significa pues 6 años más, Vicente, de pérdida de negocios corruptos, de pérdida de influencias, de pérdida de dinero, ¿no? Concretamente, fíjate, hace unos días el presidente López Obrador informaba en su informe, concretamente, que entre el combate a la corrupción y el ejercicio del pago de impuestos, las arcas han recibido más de 4 billones de pesos, 4.100.000.000.000 de pesos. Bueno, ese es el tamaño de lo que se le ha quitado a estos estamentos que son políticos, que son mediáticos, que son corporativos y que me parece a mí también son delictivos. Entonces, pues se va a agudizar, se va a intensificar y creo que el presidente López Obrador va a seguir en su línea. Bueno, la verdad por delante, lo que se tenga que investigar, que se investigue, y creo que esto neutraliza toda la ofensiva mediática. Hay que decir que los medios, la masa mediática, los medios tradicionales, en su inmensa mayoría son parte de la oposición, son parte de los intereses afectados, ¿eh? Pues no hay que olvidarse cuánto dinero recibieron de los gobiernos oligárquicos, no hay que olvidarse de los negocios sucios, no hay que olvidarse que empresas periodísticas se dedicaron a construir cárceles, por ejemplo. En fin, pues sí se va a agudizar, pero creo que hay que mantener la calma, la serenidad y estar siempre alineados del lado de la verdad y del lado de los intereses nacionales y populares. Oye, Pedro, yo sé que andas ocupado, nada más para cerrar, después del guacamayazo, que resultó un petardo, hasta Sergio Sarmiento decía, oye, pues no fue la gran bomba, el hackeo más grande de la historia, como lo vendió Carlos Loret de Mola. Después de este libro, El Rey del Cash, que hasta López Dóriga dijo que quedó a deber porque no había pruebas. Después de la Casa Gris, que resultó la investigación gris. Después de todo esto que hemos visto, pues yo pregunto, ¿qué intentan que no han podido y qué seguirán intentando para tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Digo, ya se metieron con la familia, ya se metieron hasta una relación de alcoba para contar cosas que según ellos iban a tumbar al presidente y no han podido. ¿Qué más? ¿Qué más? Prepara desde tu perspectiva, desde tu trinchera, prepara la audiencia de Sin Censura, Pedro. Bueno, pues tal vez descubran que López Obrador come niños, ¿no? ¿Qué más te gusta? Que
Mira, es que digan lo que digan, mientras más inventen, más inverosímil se vuelve la mentira y más cae por su propio peso. Yo no sé si tú recuerdes que en 2017-2018 inventaron que López Obrador tenía una residencia de lujo en la Toscana, en Las Lomas, y que siendo jefe de gobierno había mandado construir un túnel secreto entre su departamento de Copilco, en donde vivía en ese entonces, y la gran residencia lujosa de la Toscana, y que pues en las noches se metía al edificio muy modesto donde vivía y ya tomaba un coche que lo llevaba por ese túnel hasta su gran residencia. Bueno, mira, eso no tiene límites, lo dijeron. Y en 2018 sacaron otra inmundicia que se llamaba Pejelix, también presumiblemente financiada por Claudio X González, que pues, hizo una serie de inventos increíbles. Pues van a seguir. Yo creo que no hay que sorprenderse y hay que mantener la cabeza fría y esperar toda la ignominia de ellos. Creo que no tengo bases para afirmarlo de manera contundente, pero creo que hay una relación entre los hechos delictivos que a veces despuntan y la desesperación opositora, porque a fin de cuentas, pues es claro que vínculos criminales que quedaron entre instancias de los gobiernos anteriores y las organizaciones delictivas, pues se mantienen, ¿no? Entonces, sí que Epigmenio Ibarra lo ha señalado, por ejemplo, esa coincidencia extraña entre que cada avance de la 4T es respondido con una masacre, con un hecho de sangre de los grupos delictivos, ¿eh? Esto es muy significativo. No tenemos bases concretas para asegurarlo, pero creo que hay indicios que permiten sospechar que van en ese sentido y pues, no sé, de no ser por eso, mira, un golpe de Estado no lo van a lograr, porque las Fuerzas Armadas yo creo que mayoritariamente están con el proyecto de la Cuarta Transformación. Una rebelión popular, pues menos la van a lograr, pues cada vez que salen a la calle, pues son 100, 200, ¿no? Vociferantes. Tampoco van a lograr una invasión de Estados Unidos, que es como el sueño húmedo de Raimundo Riva Palacio, de Denis Dresser, porque pues en el gobierno de Estados Unidos impera una mínima sensatez, incluso cuando ese gobierno es encabezado por Trump, ¿no? Entonces, pues como que sus apuestas se van reduciendo y van viendo que lo único que les queda es perder elecciones. Querido Pedro, estamos al pendiente, te agradezco mucho este enlace telefónico, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Querido Vicente, abrazos para ti, para toda la banda y una disculpa por los inconvenientes. Que estés muy bien. No pasa nada. Muchas gracias, Pedro Miguel. Una voz importante para entender esta realidad de la Cuarta Transformación y las reacciones desde la oposición, escritor, analista y amigo de Sin Censura, Pedro Miguel, en este espacio libre como el viento. Permítame despedirme aquí agradeciéndole su sintonía.